estamos hablando de datos de personas, de salud. No hablamos de 3,5 pacientes. Hay 3 o 4 pacientes, no hay pacientes medios. Esa transformación la tiene que liderar quien sabe de salud y quien sabe de manejar pacientes, que somos nosotros. Bienvenidos a una nueva temporada de los podcasts de Evidence, esta vez no solo en audio, sino también, como veis, en imagen, así que si no nos conocíais personalmente, ya nos podéis poner cara a todos. Hoy estamos en las oficinas renovadas de Evidence en Poblenou, en Barcelona, y me acompañan los Global Directors de la compañía, así que para mí es un placer presentaros en primer lugar a Pedro Hernández, que es el director de la unidad de Clinical Research. Buenos días, Pedro. Buenos días, Andrea, muchas gracias. También tenemos a Josep Alcaraz, que es director en el área de Communication. Buenos días, Andrea. ¿Qué tal? Y por último, a la persona con el cargo más largo de la compañía, a ver si lo digo bien, Albert. Albert Gallart es el Global Director de Patient Support Programs, Medical Education y Digital Health. Perfecto, Andrea. Muchísimas gracias. ¿Ves? Y buenos días. Hemos acertado. Pues hoy nos encontramos aquí nosotros cuatro para conversar sobre un tema que está súper en boga desde hace tiempo además, que es la Patient Centricity. Patient Centricity, como su nombre indica, es poner al paciente en el centro. Y esto es algo que la industria farmacéutica y el sistema sanitario está intentando ya desde hace tiempo. Pero en realidad yo lo que os quería preguntar es ¿qué significa poner al paciente en el centro, ¿no? Pedro, por ejemplo. Pues bueno, desde el punto de vista de la investigación clínica, el paciente ya viene en el centro. Al final nosotros estamos aquí para curar a las personas, para mejorar su calidad de vida y para de alguna forma hacerlos corresponsables de su salud. El paciente debe contribuir y debe ayudar y valorar también los tratamientos, debe ser adherente, debe participar de su salud. Yo, como sabéis, soy ingeniero informático y por lo tanto, como de formación profesional, pretendo o intento formular todas las cosas que hago. Y para mí, Patient Centricity es igual a Patient Engagement más Patient Empowerment. Uh-huh. Empoderar al paciente, Albert, ¿esto es algo que también compartirías tú en tu visión del Patient Centricity? Yo creo que aparte de una moda es clave, es decir, es clave para hacer el sistema sostenible, es decir, tenemos un sistema que consume muchísimos recursos y hemos de conseguir que el paciente sea corresponsable de este sistema. Es decir, no vale, yo hago lo que quiero y el sistema me da todos sus recursos. Es decir, en el momento en que ponemos el paciente en el centro, lo involucramos en todos los procesos, lo hacemos partícipe de él, le hacemos conocedor de los esfuerzos que hacemos, de cómo se debe curar, cómo se debe cuidar. Si participa, el resultado siempre es mejor, sin ninguna duda. Es clave. Pep, desde tu punto de vista también como médico, ¿no? de profesión, ¿tú cómo lo ves, el Patient Centricity? Mira, yo lo veo claro, pero voy a ser un poquito disruptivo, Andrea. Yo creo que tenemos que pasar de las palabras a los hechos. O sea, el Patient Centricity para la industria farmacéutica ha sido una aspiración. De hecho, muchos de los que hemos trabajado en la industria farmacéutica hemos sentido que estábamos de alguna forma aportando algo al paciente desde una perspectiva diferente a la asistencial, pero tiene que formar parte de los presupuestos. Es decir, no podemos predicar patient centricity y después ver los presupuestos de inversión en publicidad y promoción y ver que escasamente es un 2, un 3%. Es decir, se tiene que pasar del discurso, que está muy bien, que es el punto fundamental de arranque, a lo que es llevar a término programas reales que impacten más allá de lo que es el fármaco, como comentaba Albert. Uh-huh. Bueno, esto es algo que desde, por ejemplo, Evidence Communication, ¿no? Es una de las tareas que intentamos ayudar a hacer, aunque a veces nos pasa, ¿no? Que lo ves en la visión, en los valores de la compañía, pero a la hora de bajar a la acción cuesta un poco. Uno de los servicios que nosotros ofrecemos, Albert, son los Patient Support Programs, que ya en sí mismos, ¿no? Por coherencia, ponen al paciente en el centro, ¿no? ¿Cómo, en ese sentido, cómo nosotros los trabajamos? Bien, la idea un poco es una valorización del producto, es decir, lo que intentamos es añadir capas de valor, capas para el paciente, para el profesional, para la administración pública, es decir, que todos los agentes implicados en el proceso de asistencia al paciente pues generen una serie de capas de valor. Además, una transformación de producto a servicio, y es muy importante, es decir, si transformamos realmente los productos en servicios, los vamos a poder acabar orientando a resultados. Y esto es clave, porque creo, sinceramente, que va a haber un cambio, y a veces va a ser una revolución en el mercado, una nueva orientación totalmente a resultados. Es decir, porque al final, si tienes unos recursos escasos, vas a querer pagar solo por resultados. Por tanto, creo que los programas de soporte paciente que desarrolla Evidence ayudan a esta transformación, valorizando el producto farmacéutico y ofreciendo servicios de valor añadido a los pacientes. Uh-huh. Otra de las cosas interesantes de poner al paciente en el centro son todos los datos que podemos recoger en los programas de soporte paciente y en otras iniciativas. En ese sentido, te quería preguntar, Pedro, el Patient Centric Data Solutions que nosotros estamos configurando,
¿cómo ayuda en este sentido, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con todos estos datos? Bueno, Patient-Centric Data Solutions va mucho más allá de una recolección de datos. Nosotros entendemos que las personas, no solo los pacientes, las personas tienen una vida digital, todos tenemos una vida digital. Al final compartimos en Instagram o en TikTok o en Facebook lo que hacemos el fin de semana, que nuestro hijo sabe montar en bicicleta, que hemos esquiado, lo que sea. Y también compartimos nuestra información de salud. Al fin y al cabo, nuestra vida digital en salud la compartimos en redes sociales. ¿Qué significa Patient-Centric Data Solutions? Pues es una metodología que hemos ideado en Evidence desde hace 3-4 años en la que llevamos trabajando, y lo que hacemos es localizar a estos pacientes, esta vida digital de los pacientes en Internet. Los identificamos, los buscamos, los segmentamos y los estratificamos. Buscamos pacientes que comparten en su vida digital una característica, por ejemplo, que son diabéticos, que comparten grupos de diabéticos, información de diabéticos. Y una vez localizados a través de su vida digital, que no deja de ser un espejo de su vida personal, lo que hacemos es los redirigimos a aquellos servicios que nos interesan. Si lo que estamos necesitando es reclutamiento para un ensayo clínico en diabetes, vamos a buscar pacientes en redes sociales, vamos a identificarlos y vamos a geolocalizarlos y lanzarlos hacia esos estudios que requieren del reclutamiento de pacientes diabéticos. Si lo que queremos hacer es captar insights de los pacientes, lo que vamos a hacer es, una vez identificados en esa vida digital, que, repito, es un espejo de nuestra vida normal, lo que vamos a hacer es lanzarlos a una página web donde captaremos esos insights, qué les preocupa, dónde le duele, cuáles son sus problemas, la adherencia, la toxicidad, la eficacia. Si lo que queremos es formarlos, empoderarlos, sabemos que la industria tiene cientos de páginas web que hablan de diferentes patologías, la que llaman un branded content, páginas que hablan de la patología, que forman a los pacientes. Pero esas páginas no tienen tráfico, no tienen usuarios. Somos capaces, a través de esta metodología, de identificarlos en las redes sociales y redirigirlos a esas páginas donde los vamos a formar, donde los vamos a empoderar. Al final, todo esto genera datos. ¿Qué hacemos? Analizar y extraer información, conclusiones de estos datos para ofrecer a la industria y revertir sobre todo sobre el propio paciente, porque al final nuestro foco, y sobre todo en la tertulia de hoy hablando sobre Patient Centricity, lo que queremos es reinvertir la información sobre el paciente para mejorar su calidad de vida. Y si me permites, Andrea, fíjate qué interesante, porque todo el mundo habla de hacer el hospital líquido, es decir, que el hospital, el servicio vaya más allá de lo que son las puertas del hospital. En este producto y en este tipo de servicio y metodología que ofrecemos desde Evidence, lo que hacemos es al revés. Es decir, no solamente nos aseguramos de que se transfiera el conocimiento del hospital al paciente, se refuerce, sino identificamos pacientes que están fuera de lo que es el sistema sanitario, que además en patologías raras es muy frecuente que sea difícil de acceder, o incluso en indicaciones donde buscan a un súper especialista, por ejemplo, en migrañas. Antes de que aparezca el especialista en migrañas, ha pasado por una cantidad de servicios diferentes. Lo que conseguimos es que este paciente, que de alguna forma aflora a través de redes sociales, a través de su vida digital, como dice Pedro, rápidamente le podemos ofrecer o un ensayo clínico o un programa de soporte o el simple acceso a aquel especialista que mayor valor le pueda aportar a lo que es la solución de su problemática. Es decir, que conseguimos con esto romper la barrera, digamos, física del hospital y aproximar lo que es el paciente, la población general, a lo que son servicios de salud, y a la vez que el servicio de salud llega al paciente con las máximas garantías para que pueda de alguna forma solucionarle la problemática. Tengo dos preguntas un poco triquis, ¿vale?, sobre este tema. La primera es, ¿la industria está preparada para esto? Bueno, es la gran pregunta. Yo creo que la industria tiene la necesidad, es decir, la industria no puede dar la espalda a las redes sociales, al segundo Internet, no puede ser, tenemos que estar ahí. Por lo tanto, estará preparada y está preparada, en mi opinión, está preparada. Para mí hay dos temas claves en el tema del Patient-Centric Data Solutions. El primero es la velocidad. La industria tiene que darse cuenta de que captar pacientes en redes digitales es instantáneo. En un ejemplo que hemos creado nosotros, el proyecto Hugo, se lo conocéis todos perfectamente, captamos 400 pacientes en 2 semanas. Pacientes con esclerosis múltiple, 400 en España de una muestra total de 50.000. Es decir, es rápido. La segunda ventaja, es barato. Es muy barato hacer promoción en redes sociales para captar. ¿Y cuál es el hándicap? ¿Dónde está el punto negro de esta metodología? En la veracidad del dato, ¿vale?
¿Cuál es el problema que tenemos? Que de todos los pacientes que captamos tenemos que validarlos y para eso somos especialistas. No puedes contratar un servicio de estas características a una agencia de marketing de gran consumo. Tienes que coger a profesionales especializados en industria farmacéutica que una vez han aplicado la metodología de segmentación e identificación sean capaces de validar que ese paciente real existe y que su vida real, no su vida digital, realmente tiene la enfermedad que él dice que está teniendo. Me va muy bien que hayas dicho esto porque la segunda pregunta tricky era: ¿hay alguien más que esté haciendo esto? Y si es que sí, ¿qué aporte de valor damos nosotros? A ver, las grandes compañías farmacéuticas, y hacia donde miramos habitualmente es Estados Unidos. En Estados Unidos hay compañías que están empezando a desarrollar ese tipo de tecnologías o que llevan unos años haciendo ese tipo de tecnologías. Hay algunas startups digitales focalizadas en industria farmacéutica, es decir, no estamos hablando de compañías digitales de gran consumo que se dedican a la industria farmacéutica, sino compañías que ya han nacido con esta vocación, compañías formadas por médicos, por profesionales sanitarios, que se han dedicado a la búsqueda de pacientes digitales, pero en Europa somos bastante pioneros en esa tecnología. Yo creo, cuando preguntabas qué valor, qué plus aportamos, creo que es muy importante destacar que Evidence es una compañía global de servicios 360 grados. Yo creo que no es solo la investigación, no es solo la educación, no es solo la comunicación, no solo son los eventos digitales que desarrollamos o los PSPs que comentabas. Es el conjunto de todos y conseguir además este engrane, esta unión de esta cadena de forma continua de todas las piezas y permitir que además fluya la información de un departamento a otro o de una unidad de negocio a otro, ¿no? Es decir, cuando Pedro investiga, lo importante es que esta investigación llegue a mercado. ¿Cómo llega a mercado? A través de la formación. Es decir, lo que realmente es transformador en el mercado es convertir la investigación en formación y después comunicarlo. Aquí pues Pep y su división poder hacer llegar, en este caso pues también tú, Andrea, poder hacer llegar a los pacientes, a los médicos o quien convenga, ¿no? Es clave. Yo estoy muy orgulloso de trabajar en Evidence porque creo que es una compañía que genera transformación, tiene impacto real sobre, en este caso, el paciente, sobre el profesional. Bueno, yo creo que es una buena clausura, ¿no?, para la tertulia de hoy. Déjame incidir en lo que comentabas de si la industria está preparada. Yo soy muy rotundo, sin duda sí. Pero hay un concepto de velocidad muy interesante. Es decir, la industria farmacéutica ha demostrado que es una industria absolutamente pionera en todo. Solo hace falta mirar lo que ha pasado en los 2-3 últimos años para darte cuenta cómo una industria que se pone las pilas en 2 años consiguió cosas inimaginables desde hace, bueno, a lo largo de la historia, ¿no? Ahora bien, la velocidad es clave. En el mundo digital, si algo cambia, es la rapidez. Entonces, ¿es capaz la industria? Sin duda. ¿Será capaz de hacerlo con la rapidez que se requiere? No lo sé. Aquí está la apuesta y aquí está el reto para muchos directores generales. Y si me permites, hace poco leía cuánto ha tardado el bot chat el GPT en conseguir los mismos usuarios que muchas de otras plataformas y es rotundamente rompedor. Es decir, aquí hay un reto tremendo porque pronto no va a ser la industria, no va a ser ninguna empresa generadora de datos, es decir, se está moviendo mucha cosa y aquí se tiene que acelerar un poquito el proceso de implantación de este tipo de datos. Es decir, yo apelo a aquellos que quieran realmente liderar el sector que apuesten por ello, porque si no se van a quedar atrás. La industria sí, pero hay compañías que se van a quedar atrás porque no van a invertir con la rapidez que requiere el medio digital. Estamos en un momento de cambio de poder, está clarísimo. Es decir, hay un trasvase de los sistemas tradicionales al mundo digital. Y esto, quien tome la oportunidad, pues puede mantener el poder. Quien no lo perderá en manos de un tercero, está clarísimo. Por supuesto. Está ocurriendo en la banca, está ocurriendo en otros sectores, en los viajes ya ocurrió, en la formación por descontado, y va a pasar también en nuestro sector sin ninguna duda. Para mí es clave que este cambio lo lidere no solo la industria, sino las compañías de servicios que trabajamos para la industria. No nos lo pueden quitar las tecnológicas. No podemos convertir una tecnología solo por tecnología. Estamos hablando de datos de personas, de salud. No hablamos de 3,5 pacientes. Hay 3 o 4 pacientes, no hay pacientes medios. Esa transformación la tiene que liderar quien sabe de salud y quien sabe de manejar pacientes, que somos nosotros. Ese es el riesgo a veces de la tecnología. Cuando aparece, cuando emerge, la tecnología por sí solo tiene valor. Después se ve que al final tiene que ser la tecnología al servicio de. Y es muy importante que encontremos lo antes posible al servicio de qué. Yo creo que en Evidence tenemos una propuesta realmente creativa que puede realmente aportar este valor tecnológico a la investigación, a la formación, a la comunicación, a la educación. De hecho, Albert,
por esto creamos el grupo. Correcto. Es decir, para dar respuesta a compañías que quieren actuar como actores principales en la transformación y necesitan proveedores de servicios plenos, pero no proveedores de servicios plenos que hagan colección de cromos, sino que sean capaces de trabajar transversalmente. A mí me vais a perdonar que suelo ser el que siempre da el puntito negro, ¿no? Pero al fin y al cabo en investigación clínica somos un sector altamente legislado. Absoluto. Por lo tanto, es clave que además esa transformación la lideremos nosotros, que somos los que colocamos al paciente nuevamente en el centro, el que velamos por su ética, por su seguridad, los que no vamos a hacer nada incorrecto o poco ético con sus datos. Es fundamental que nosotros lideremos este tipo de transformaciones. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Como resumen, yo diría patient centricity, pasar a la acción, no solo en los planes, en las visiones de las empresas y de los CEOs, sino pasar a la acción. En el caso de los PSPs, aportar valor más allá del propio servicio. En el tema digital, ¿no? de este proyecto que estábamos hablando de data, bueno, pues que esa vida digital nos sirva y revierta tanto en la industria como en el propio paciente. Y, sobre todo, me he quedado con el concepto de los rápidos son los que ganan. Es decir, siempre. Tienes que ponerte las pilas y subirte al carro ya, porque ya vas tarde, ¿no? Según cómo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Un placer. Nos veremos Gracias. seguro en algún otro podcast. Y a vosotros, ya sabéis, si queréis seguir nuestros podcasts, os podéis suscribir a nuestra newsletter para escuchar pues estas tertulias que son no urgentes, pero sí importantes.